Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Número 7. Cuídate de la corte de los búhos, que observan todo el tiempo, mirando desde las sombras, detrás de cal y cemento. Te ven en tu corazón, te ven en tu cama. Cuídate. ¿Creen que esto me asusta? ¿Creen que son los primeros que me drogan para invadir mi mente? De los búhos. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 6 de marzo de 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película en hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Pusiste esa máscara, te hiciste tan maligno como los hombres que dices combatir y te uniste a las mismas fuerzas que mataron a tus padres. Y continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este gran especial, en este Top 20, recorriendo las diferentes películas que se han hecho de Batman. En el día anterior recorrimos este Top 20 del 20 al 8 y hoy continuamos y por supuesto nuestro tramo final lo vamos a dedicar a la película, al gran estreno que nos inspira este top. El estreno, el tan esperado estreno de The Batman, modelo 2022, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Y con estos sonidos cortesía de HBO Max, hablamos de otra producción del universo animado de DC Comics. Una película de acción, aventura, animación clásica y suspenso de 1 hora 20 minutos de duración y que saltó directamente al video Batman vs. Robin. Lo siento. Y esta producción Batman vs. Robin es una secuela de El hijo de Batman del año 2014 y en 2015 nuevamente tuvo la dirección de el realizador Jay Oliva, un hombre que ha estado muy presente dentro del universo animado de DC Comics, pero que también ha trabajado con la competencia. Fue el director de arte de la película Thor Ragnarok del año 2017. Y en esta producción son varias historias las que se cuentan a lo largo de sus 80 minutos de duración, donde después de unos siniestros acontecimientos, Batman descubre esa sociedad que escuchábamos de fondo, la sociedad secreta de los búhos, que son el poder detrás de las sombras, que controlan a Ciudad Gótica, a Gotham City, desde hace más de 200 años, y cuando empieza Batman a averiguar el origen de una figura siniestra que se convierte en una suerte de justiciero y que utiliza las mismas tácticas de el detective más famoso de los cómics, empieza a descubrir ese secreto de la corte de los búhos enfrentando al poderoso Garra. Destino por delante. Quizás sea así, pero debemos estar seguros. Y el gran valor de esta película Batman vs. Robin es que también se muestra una faceta hasta ese punto desconocida o no tan elaborada por parte de las historias de Batman, y es esa visión de padre, porque él tiene que enfrentar a su propio hijo, a Robin, que está tratando de desviar el camino, de involucrarse con el crimen, con el mal. Al fin y al cabo fue entrenado por Ra's al Ghul y este joven empieza a causarle una serie de problemas a Batman y Batman lo que trata es de llevarlo por el buen camino. En esta producción, que tuvo la presencia también de unas historias que estaban relacionadas con los Nuevos 52, es una mezcla de esa historia de la corte de los búhos en ese reinicio tan célebre para las películas de DC Comics. Y la película cuenta con 4 actores de voz, donde en esta versión en el español latino siempre aparece esa inconfundible voz de Batman, y esta es la primera aparición de la corte de los búhos de la novela gráfica. Batman tenía razón, solo estabas usándome. ¡Ya, cállate!
Te juro que encontraremos Y un easter egg, o una de esas cosas que les gusta a los fanáticos, es que el código de acceso en una de las escenas utilizado por Bruce para bloquear el save de Damian es 1939. Y 1939 fue el año en que Batman hizo su debut en Detective Comics del número 27. Número 6. Canal Seguro, Batichica. Hola. Hola. No escuché nada nuevo esta noche, sí que salí a hacer ejercicios. Dime, ¿cómo está Toparis? Sigue moviéndose. Dicen que puede estar escondido a los muelles. Estoy yendo para allá. Eso no es una invitación, ¿cierto? No. Solo bromeaba. Posición número 6, llegamos al año 2016 con una muy bien lograda película, aunque dejó público dividido respecto a su adaptación inspirada en la novela gráfica del gran Alan Moore, de 1 hora 16 minutos de duración y de 2016, navegando los terrenos de la acción, el crimen y el suspenso, Batman The Killing Joke o Batman La Broma Asesina. Vemos y ya, es todo. Por favor. Más tarde. La dirección de Batman, La Broma Asesina, corrió a cargo del director artístico, también productor y realizador Sam Liu, que en el pasado había trabajado en la serie de Batman de DC Comics, animada entre 2004 y 2008, y también fue el hombre encargado de Beware the Batman de 2013 y 2014, y también Batman Gotham by Gaslight, la película de la cual hablaremos más adelante, del año 2018. Y esta producción, Batman, La Broma Asesina, de 72 minutos de duración, originalmente iba a estrenarse directamente en el video, pero como su popularidad creció mucho después del anuncio de que las voces en inglés de Kevin Conroy y el gran Mark Hamill, el hombre de Star Wars o la Guerra de las Galaxias, volverían a interpretar sus papeles como Batman y el Joker, Warner Bros. En compañía de Faddon y Benz anunciaron que pasaría también a las salas de cine, teniendo un estreno especial en el cine durante 2 noches, y al hacerlo se convirtió en la segunda película de la división animada de DC Comics en llegar a los cómics. La otra fue Batman, La Máscara del Fantasma de 1993, de la cual hablamos, y esta fue la tercera película con clasificación R, Rated R, de DC Comics en ser estrenada en los cines. Las otras son Watchmen del año 2009 y V for Vendetta, V de Venganza del año 2005. Y fue esa primera película de Batman en animación estrenada en cines y la segunda película clasificada Rated R, donde después vendría otra con similar clasificación, que fue Batman v Superman, Dawn of Justice, El Amanecer de la Justicia del año 2016, que también se presentó en el Blu-ray. Y ya pasando a la historia, aquí se muestra de nuevo esa caótica ciudad gótica, donde, como por lo general, es un periodo de lluvias, y donde Batman llega al asilo Arkham después de que se han presentado una serie de sucesos nefastos, terroríficos, para hablar con el Joker y tratar de desenmascarar definitivamente a quién es el que los está causando. Pero infortunadamente, cuando Batman llega a su celda, se da cuenta de que ahí es un impostor y que el Joker anda suelto. Está causando de nuevo grandes problemas a la ciudad gótica, y allí aparece Batman en una de las películas más crudas, porque aparece el personaje, como escuchábamos de fondo, de Batgirl, la Batichica, que ella está tratando también de ser una justiciera, pero que, a diferencia de Batman, trata de quebrar ese código de ética, de matar a sus víctimas, de cometer crímenes, de rebajarse al nivel de los propios criminales. Pero lo más difícil para Bárbara Gordon, la hija del comisionado James Gordon, que oficia como Batichica, es que ella se va a ver prácticamente vulnerada y destrozada por el propio Joker, que la deja en una silla de ruedas, y donde vemos la visión más oscura y más demente que nos pueda presentar el clásico personaje del archienemigo de Batman, el Guasón. Está bajo la custodia de la policía, terminando con una intensa búsqueda por la ciudad.
Esto fue lo que dijo más temprano mientras iba. Esta fue una producción que tuvo un presupuesto inicial de $3,5 millones y su recaudación fue de $4,361,000, lo que se convirtió en una gran apuesta y en una buena decisión el haberla lanzado por un par de noches en diferentes teatros. La película se estrenó en el Comic Con de San Diego el 22 de julio de 2016. Creí que te libraría de terminar esto. Hay algo que debo devolverte. Número 5. Negro. Todas las películas importantes empiezan con una pantalla negra y con música. Música intensa y tétrica que pondría nervioso a un papá o a un ejecutivo de estudio. Y logos. Logos muy grandes y dramáticos. Warner Bros. ¿Por qué no Warner Brothers? No lo sé. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 6 de marzo del año 2022 y avanzamos en nuestro top 20 acerca de las películas de Batman en todo tipo de escenarios, en la animación clásica, también en el live action o acción real, y por supuesto tenía que estar esta extraordinaria, maravillosa producción de 1 hora 44 minutos de duración y de 2007 de Lego Batman Movie o Batman la Lego Película. No sé qué haga Ratback, pero ese logo se ve súper cool. Me gusta. Ok, prepárense para algo de... Sí, con esa gutural voz de Batman en esta producción dirigida por el productor y también realizador Chris McKay, un hombre nacido el 11 de noviembre de 1973 en Winter Park, en la Florida, responsable de otros trabajos como La Guerra del Mañana del año 2021, que está presente en la plataforma de Amazon Prime Video, y que también hizo la Lego Película. Estuvo en el equipo de producción en la edición de ese largometraje del año 2014, y precisamente esta voz hace parte de ese homenaje que se le hizo con el acento y todo al personaje de Bane en la película del año 2012, La Leyenda del Caballero Oscuro renace, o El Caballero Oscuro asciende, y la voz está a cargo en su idioma original de Doug Benson, un comediante y también podcaster que fue invitado por el equipo de producción para iniciar esta película y darle ese tinte cómico. Y si algo hay que valorarle a Batman como personaje, a la creación de Bob Kane, es que es ese personaje que puede mutar, que puede ser oscuro, que puede ser divertido, que puede ser animado y que puede explorar diferentes situaciones, como lo hizo esta Lego Película. La historia de 104 minutos de duración, que era el spin-off de esa producción del año 2014, donde el gran protagonista precisamente es el detective más famoso de los cómics, Batman, y en esta ocasión este superhéroe tiene que enfrentar una peligrosa amenaza en presencia de su gran enemigo, de su archirrival, el Joker, que está tratando de apoderarse de Ciudad Gótica. Pero lo que realmente es valorable, además de las muchas cosas que tiene esta producción, es que se muestra esa personalidad un poco solitaria y autosuficiente de Batman, que no le gusta trabajar en compañía, que él puede y cree que tiene todas las actitudes y la experticia para resolver los asuntos solos, pero aquí va a tener que dar su brazo a torcer y con una serie de compañeros, de nuevos aliados, va a hacer frente a tamaña amenaza. Y eso es lo que muestra que también Batman, a pesar de que tiene esas dos personalidades, la del superhéroe y también la de Bruce Wayne, él se muestra de una forma ante la sociedad, en la otra actúa como ese ser solitario, pero finalmente tendrá que compartir momentos y tener la ayuda de sus colaboradores. Se lo esperará. Como la vez del desfile y la música de Prince. ¡Cállate! Y sí, cargada de comentarios, referencias, mucho humor negro, en una producción que tuvo una inversión importante para hacer una película de Lego, $80 millones. Su recaudación global llegó a los $311 millones. Su ciudad es víctima de las mentes criminales más grandiosas de Ciudad Gótica. ¡Con ustedes! Y cuando hablo de referencias, no solo también con frases, sino con películas de las cuales ya hemos hablado en este especial, y es que alrededor de los 38 minutos el Batman Lego utiliza ese repelente para tiburones, y esta fue esa clásica escena donde Batman estaba suspendido en una cuerda pendiendo de un helicóptero y saca de su cinturón
el famoso repelente para tiburones, que fue usada esa secuencia en la película de 1966 que estaba inspirada en la clásica serie de televisión con Adam West y Borward. Eraser, Polka Dot Man, Mimo, Tarántula, El Rey Tut, Orca, La Polilla Asesina, March Hare, Zodiac Master, Fantasma Caballero. Qué grande producción, muy recomendada, una visión interesante y única de Batman, nuestro lugar número 5 de Lego Batman Movie del año 2017. No son reales. Anda, ya googlealos. Departamento de Policía de Ciudad Gótica. Número 4. Espero que los elefantes sobrevivan. No que razapeta encima de ti. Asumes que eran reales para empezar. ¿Cómo estás, Bruno? Estoy bien. Muy ocupado. ¿Sabes dónde hallar a John Constantine? No. Debes tener una idea. No estamos en contacto. Lugar número 4 de 2017. Extraordinaria, magnífica, sensacional producción dentro del universo animado de DC Comics. Ya habíamos hablado de ella aquí en De Película de Caracol Radio cuando hicimos ese especial de las películas que conforman ese nuevo universo animado de DC Comics en compañía de Warner Bros. Con estos sonidos de una producción que se lanzó directamente para el video en el año 2017 de 1 hora 15 minutos de duración, navegando con propiedad los terrenos de la acción, la aventura, el suspenso, la magia, la hechicería en animación clásica. De 2017, Justice League Dark, la Liga de la Justicia Oscura. Creo que ni su hijo cabría aquí. Lo siento, Boston, pero la vida es para los vivos. Boston Brand, el antiguo artista. Boston Brand, el gran Deathman, otro de esos personajes que añoramos los fanáticos de DC Comics algún día verlo en live action, en acción real, en una película de DC Comics. Y esta producción también tenía la presencia de esa mujer, de la hechicera, una de las más poderosas del universo de DC Comics, la gran Zatanna Zatara, que en compañía de Batman y de su majestad, el maravilloso John Constantine, tienen que enfrentar una serie de demonios en esta producción que tuvo de nuevo una calificación rated R o para audiencias adultas, como lo había hecho en el pasado la producción Batman, The Killing Joke, La Broma Asesina. Y esta fue la primera película animada del DC Universe que presentó a ese otro gran personaje, a Swamp Thing. Y con estos sonidos que escuchamos de fondo es cuando prácticamente los habitantes de Ciudad Gótica están presos de una especie de hechizo a gran escala, donde no se ven a ellos mismos, sino que ven a las personas, a sus cercanos, como verdaderos demonios, y empieza prácticamente la devastación de esta ciudad. Por eso Batman, que muy al estilo de la Lego Movie, de la Lego película, tendrá de nuevo que unir fuerzas con otros superhéroes. Él no podrá hacerlo solo para llegar al origen de esa gran fuerza, de esa magia negra, y donde también va a estar involucrada otro de esos grandes personajes de DC Comics, la Gran Raven, que tiene esa afiliación, esos lazos de sangre con uno de los poderosos demonios de este universo. Dirección. La Casa del Misterio tiende a moverse por ahí. No incluí los símbolos para que el GPS la encontrara. Y aquí Batman y el resto de la Liga de la Justicia Oscura, donde, insisto, aparecen John Constantine, Zatanna Zatara, The Swamp Team, el mismo Boston Brand y el resto de la Liga de la Justicia, tienen que formar este nuevo grupo de superhéroes con capacidades mágicas, liderado por John Constantine para salvar la humanidad. Y vemos también qué tan grande resulta siendo Batman, que pese a ser un simple humano, un mortal, tiene la capacidad de enrolarse, de hacer parte de las filas de la Liga de la Justicia Oscura, donde prácticamente se está navegando en los terrenos de la magia y donde cada uno tiene poderes que sobrepasan lo natural. Y el diseño de los personajes de John Constantine especialmente se basó originalmente en el actor Sting, sí, en la leyenda de la música integrante de The Police. La película animada formó parte de ese universo del cual hablamos aquí en Caracol Radio, que se inició con Justice League War en el año 2014, y los tres demonios que aparecen en el comienzo de la película son los hijos de Trigon y medios hermanos de Raven de este universo. Y Guillermo del Toro estuvo al principio produciendo una adaptación
en vivo en el live action de lo que sería la Liga de la Justicia Oscura con el título provisional de The Dark Universe, y la película estaría basada precisamente en ese cómic Dark Universe, pero finalmente no llegó a buen puerto este proyecto. Esta producción fue lanzada digitalmente el 24 de enero de 2017 y ocupa nuestra posición número 4, la extraordinaria super recomendada Justice League Dark, la Liga de la Justicia Oscura de 2017. La casa siempre te ha preferido. Un trío raro para un viaje de carretera. ¿A qué debo la visita? Número 3. Qué susto me dio. Pensé por un minuto que... Está claro que es un caballero. ¿Anda solo? Detesto ver a un hombre solo. Soy generosa por naturaleza. Y estoy segura de que usted también lo es. ¿Me equivoco, señor? Vivo cerca de aquí. Posición número 3, una película también disponible en la plataforma de HBO Max, una interesante cinta de época que mezcla suspenso, acción y aventura, y que tiene como personaje central, por supuesto, a Batman, del año 2018 y de 1 hora 18 minutos de duración, Batman Gotham by Gaslight o Batman Gotham a luz de gas. Oh, mejor regresemos a nuestra guarida. Ya se hizo muy tarde. No te asustes, muchacho. O ya sabes qué te pasará. Y esta producción, Batman Gotham by Gaslight, de 1 hora 18 minutos de duración, de nuevo tenían la dirección a Sam Liu. Y aquí la historia tiene que ver con uno de los personajes que ha tenido una serie de representaciones en diferentes escenarios, la literatura, el cine, y que está inspirado en hechos reales, yéndonos viajando a través del tiempo hacia 1888 al famoso distrito de Whitechapel, donde apareció ese famoso Jack the Ripper, Jack el Destripador. Es el nombre que se le dio a ese asesino en serie que nunca se pudo identificar y que se le atribuyen al menos 5 asesinatos de prostitutas de unas formas terroríficas, repugnantes, en tiempos donde por supuesto estuvo involucrada la corona británica. Y lo que hace Batman Gotham by Gaslight es algo que es el sello también de la grandeza de Batman como personaje de los superhéroes y de las historietas, y es que puede viajar a diferentes épocas y seguir siendo él. Lo vimos también en otra producción como Batman Ninja, donde viajaba a la época feudal, y aquí en esa época victoriana en compañía de otros personajes, incluyendo a Selina Kyle o la famosa Gatúbela, van a tratar de dar captura con este famoso asesino en serie en esta adaptación de la novela gráfica creada por Brian Augustine y Mike Mignola, que sitúa a Batman en ese Gotham del siglo XIX con Jack el Destripador como el gran villano. Y Batman Gotham by Gaslight, publicado originalmente en 1989, se considera la primera película de Elseworlds de DC Comics, donde los héroes son sacados de sus entornos habituales y puestos en tiempos y lugares extraños, algunos que han existido y otros que no pueden o no podrían existir. Y en el primer robo de los huérfanos, que aquí juegan también un papel fundamental, Tim, uno de esos niños, tiene miedo y le menciona lo que le pasó a Johnny Gobbs. Esta es la misma línea utilizada en Batman de 1989, cuando uno de los asaltantes al comienzo de la película tiene miedo mientras comparte una suerte de botín en una azotea. Y esta es la tercera película original de la serie animada de DC Comics en recibir esa clasificación de Rated R o para audiencias restringidas, después de que lo hicieran en su tiempo Batman, la broma asesina del año 2016, y también la Liga de la Justicia Oscura, que es esa clasificación entregada por la Motion Picture Association of America, que se encarga de catalogar las películas, y al ver este tono tan oscuro con asesino en serie de mujeres de por medio, pues decidió darle esa clasificación a nuestro lugar número 3 del año 2018, también muy recomendada, Batman Gotham by Gaslight. Número 2. Señor, ¿tiene idea de cuál es el interés de la señorita Kyle en la gala? Voy a preguntar. Vaya, ¿acaso estoy soñando? Bruno Díaz con la alta sociedad. ¿A qué se debe ese honor? Es obligatorio. Soy miembro de la Junta.
¿Cómo has estado, Selina? Hay novedades. Posición número 2, viajamos con estos sonidos a 2019 con una película que también se lanzó directamente al video de 1 hora 21 minutos de duración, navegando los terrenos de la acción, el misterio y la aventura. Su título, Batman Hush. Realmente viniste. Es que nunca lo haces. Es como ver un unicornio. La dirección de Batman Hush estuvo a cargo de Justin Copeland, un hombre que se ha movido con propiedad en el terreno de la animación de superhéroes. La animación clásica estuvo presente en el departamento artístico de La Broma Asesina de 2016 y también hace poco participó como director artístico de una serie que recibió buenas críticas en la plataforma de Amazon Prime Video, Invincible, que mostraba un lado oscuro de los superhéroes. Y aquí en Batman Hush, la cinta del año 2019, un nuevo villano que solo se conoce con ese nombre, Hush, que le da el título a la película, emplea a todos los enemigos de Gotham para destruir la vida tanto de Batman, el héroe de turno, como la de Bruce Wayne, el empresario y playboy, que aquí sí se diferencia esas dos facetas, la del hombre solitario, aislado de la sociedad Batman, y el millonario seductor, simpático como lo es el propio Bruce Wayne, que ahora mantiene una relación íntima, muy también al estilo de las varias adaptaciones que se han hecho de Batman, con Selina Kyle, con una antiheroína, con una suerte de villana, la famosa Catwoman, en esta adaptación de los grandes clásicos de Batman. Y aquí están. Y en esta cruzada que inicia Batman para librar a Ciudad Gótica del crimen, aparecen también grandes personajes muy reconocidos a lo largo de los cómics y de las películas en live action, como el mismo Damian Wayne, como Lady Shiva, el Acertijo o The Riddler, Scarecrow o el Espantapájaros Bane, Batgirl, la Batichica, la sensual Poison Ivy y ese también colaborador cercano que tiene que causar ciertas veces Batman, el famoso Nightwing. Años, fue raptado por el criminal conocido como Bane. Ha demandado. Y Selina Kyle llama a uno de sus gatos domésticos Cierta, y esta es una referencia a ese personaje de Catwoman interpretado en la serie de televisión de los años 60. Y la historia del cómic de Batman Hush se reescribió para encajar en la continuidad de las películas animadas de ese universo del cual hablamos aquí en Caracol Radio, y que se presentaron a lo largo de casi 16 largometrajes. Y Nightwing se refiere a Riddler o al Acertijo como C-Lister, a pesar de que históricamente el Acertijo siempre se ha considerado como uno de los personajes, de los principales enemigos de Batman. Y en la novela gráfica en la que se basa esta película Batman Hush, nunca se hace referencia a Hush con ese nombre dentro de la historia misma. Y esto es apenas una pausa aquí en De Película de Caracol Radio. Ya en nuestro segundo segmento hablaremos a profundidad del gran estreno de este 2022 de Batman 2022 de Matt Reeves. Número 1. De parte de tu amigo secreto. No tienes idea. Juguemos un juego. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 6 de marzo de 2022. Y llegamos a nuestra posición número 1 en este top 20 de películas de Batman, que lo hemos hecho de manera cronológica. Y con estos sonidos hablamos de el gran, el tan esperado estreno, la sensacional, la maravillosa producción que navega con propiedad los terrenos del crimen, el misterio, el suspenso, el drama y la acción. De 2 horas 55 minutos de duración de Batman, modelo 2022. Si eres la justicia, por favor, no mientas. ¿Cuál es tu precio por ignorar esto? En la dirección aparece el gran Matt Reeves, un hombre que además es productor y guionista. Él nació el 27 de abril de 1966 en New York, en los Estados Unidos, responsable en el pasado de trabajos tan importantes como La Guerra del Planeta de los Simios de 2017, El Amanecer del Planeta de los Simios en el año 2014 y también como guionista en la producción Let Me In, Déjame Entrar del año 2010, ese remake que se hizo acerca de esa cinta vampírica original de Suecia. Este director tenía la difícil tarea de
reiniciar a Batman, de darle otra visión, y lo ha conseguido con su largometraje de 2022. Soy parte de esto. Ya lo verás. Y sí, pese a que en un principio, al igual que sucedió con Ben Affleck en su momento, cuando iba a entrar al universo de Zack Snyder, empezó a tener una serie de críticas y muchos no lo veían con buenos ojos, e incluso se hicieron movimientos innumerales tratando de evitar que finalmente se pusiera el traje de Batman, el actor que le da vida en esta versión de 2022. Talentoso y extraordinario actor Robert Pattinson, el hombre nacido un 13 de mayo de 1986 en Londres, Inglaterra. Sí, muchos lo van a recordar por su rol de Edward Cullen en las películas de Crepúsculo o Twilight, pero este hombre ha tenido otra serie de trabajos, de roles, de papeles que demuestran su gran valía, su experticia, su denodado talento, su entrega a la hora de ejecutar sus papeles, como lo hizo en El Diablo a todas horas, como lo hizo en Tenet, como lo hizo en la maravillosa película Cosmópolis, como lo hizo en El Faro en el año 2019, en una película en blanco y negro donde de verdad demostraba todo el talento que tiene, y también en Z, La Ciudad Perdida. Y el reparto lo complementan otra actriz maravillosa y talentosa, nacida en Los Ángeles, California, un 1 de diciembre de 1988, Zoe Kravitz. Ustedes la pueden recordar por haber participado en X-Men, la First Class del año 2011, donde era Angel. También estuvo en un pequeño rol en Mad Max, Fury Road, y uno de sus grandes papeles fue en la serie, en la extraordinaria serie de HBO Big Little Lies. Y este reparto también tiene la presencia aquí como un gran villano de un hombre que luce completamente irreconocible, que tuvo un trabajo espléndido de maquillaje, el gran Colin Farrell, el irlandés nacido en Dublín un 31 de mayo de 1976. Lo recordamos por The Lobster, por la maravillosa In Bruges, Escondidos sin Brujas, también por Phone Booth, la película La Llamada Mortal del año 2002, y aquí interpreta a Oz, o más conocido para sus cercanos como The Penguin, el pingüino. Y el James Gordon de turno es otro extraordinario actor, Jeffrey Wright, nacido un 7 de diciembre de 1965 en Washington, Distrito de Columbia, que estuvo recientemente en The Friend Dispatch, la cinta de Wes Anderson, también en esa sensacional producción del año 2005, Broken Flowers, Flores Rotas, de Jim Jarmusch. Y como lo decía el mismo Christopher Nolan, que por estos días es sujeto de comparación de su trilogía con lo que nos presenta Matt Reeves, y es que una buena película de superhéroes tiene que tener un gran villano, y ese papel lo cumple a cabalidad el gran Paul Dano, un hombre nacido en Nueva York, en la Gran Manzana, un 19 de junio del año de 1984, fue ese famoso Paul Sonda y ese reverendo de la película There Will Be Blood, o Petróleo Sangriento del año 2007, también estuvo como Dwayne, ese muy bien logrado rol en La Pequeña Miss Sunshine del año 2006, lo vimos en 12 años de esclavitud en el año 2013, y lo vimos también en Love and Mercy del año 2014. Y otro de esos villanos que aquí juega un rol fundamental, que es ese hombre que es casi que extractado de los cómics, Su Majestad, también neoyorquino, nacido en Brooklyn en 1957, un 28 de febrero, el señor John Turturro. Sí, el mismo hombre de Barton Fink, el mismo hombre que trabajó en otros largometrajes de los hermanos Coen como Oh Brother Where Art Thou. Cuando esa luz aparece en el cielo, no es solo una llamada, es una advertencia. Y ya pasando a la historia de The Batman, modelo 2022 de 2 horas 55 minutos de duración, aquí como les contaba anteriormente, vemos a una ciudad gótica devastada, consumida por el crimen en cada rincón, en cada esquina, en cada callejón, y en los primeros minutos se muestra el móvil, ese elemento de investigación por parte de Batman, y es que el alcalde que está esperando ser reelecto en Ciudad Gótica es asesinado en extrañas circunstancias, y esas circunstancias tienen que ver con un juego iniciado por el gran villano de turno, por The Riddler, el rol a cargo de Paul Dano, que con métodos completamente horripilantes y muy al estilo del cine de terror y muy al estilo incluso de Saw, la saga del juego macabro o el juego del miedo, empieza a cometer sus crímenes, a destrozar a sus víctimas y a dejar una serie de pistas dirigidas a The Batman, to The Batman, son los diferentes sobres, y la primera víctima que se cobra es ese alcalde con un elemento
en particular con un arma contundente que finalmente va a tener gran relevancia en el desarrollo de la historia. Y en ese instante, ya cuando Batman se ve involucrado, empieza su trabajo de la mano del comisionado Gordon, el rol de Jeffrey Wright. Ellos empiezan a indagar, a irse a lo más oscuro, a los sitios donde están los criminales, y allí en ese camino va a aparecer el otro rol importante de la historia, Gatúbela, que es interpretada aquí por Zoe Kravitz, una mujer que tiene también unos móviles, unos motivos, un derrotero a seguir para tratar de resolver el crimen de una persona cercana a ella, con la cual pues no se deja entrever muy bien qué tipo de relación era, pero pues lo que sí trata de plantear la película es que eran muy unidas. Y cuando conoce Selina Kyle o Gatúbela a Batman, empiezan esa relación que ya había sido tratada en otros largometrajes y en otros escenarios, donde a pesar de ella estar en un lado más allá de la ley y de tener unos métodos con los cuales no está de acuerdo Batman, empiezan a sostener un romance, tímido romance, pero sí se ve una atracción. Y allí, cuando James Gordon y el mismo Batman empiecen a descubrir una serie de pistas, pues los asesinatos muy al estilo de Seven, que también es una película referente, empieza a ver cómo este Riddler, motivado también por ese afán de limpieza, de enfrentar la corrupción, sus métodos empiezan a ser más y más sanguinarios. Y en ese camino Batman también nos deja conocer su faceta, una faceta que la diferencia de otros largometrajes y de otras obras del mismo Batman, porque es un hombre completamente trastornado, solitario, absorto del mundo. Ni siquiera en su rol de Bruce Wayne se muestra ante la sociedad como ese hombre empático, como ese hombre divertido, como ese hombre que tenía esa personalidad, esa dualidad muy diferenciada. Aquí lo vemos prácticamente de una sola cara, de un solo punto de vista, un hombre emocionalmente golpeado y que carga sobre sí ese terrible suceso que le ocasionó la pérdida de sus padres, que fueran asesinados frente a sus ojos. Y así la película empieza a trazar su camino, un camino de investigación, un camino para resolver una seguidilla de crímenes donde Batman va a utilizar sus mejores armas, que no son ni siquiera sus gadgets, sino sus dotes de investigador, como se ha conocido tradicionalmente en los cómics. Y de la ayuda, de la mano de James Gordon, va a adentrarse en ese mundo de la mafia, de los grandes villanos de Ciudad Gótica, donde aparece el rol a cargo de John Turturro, que resulta siendo muy importante, Carmine Falcone, donde también la policía prácticamente está completamente permeada por los villanos, es corrupta a más no poder, y allí este joven justiciero, que es un Batman bastante joven, pues va a tener que dar la pelea en una producción donde también se muestra como telón de fondo las drogas, pero no las drogas convencionales, no las que conocemos. Aquí son los gotadictos, o se muestra una droga en particular que se introduce en el cuerpo a través, como si fueran de gotas oculares, y donde las personas pues tienen los mismos comportamientos de cualquier tipo de narcótico, cualquier tipo de alucinógeno, incluyendo la cocaína, la marihuana, pero aquí en gotas, y ese es el gran tráfico. Y el gran telón de fondo también de esta historia que nos presenta es que se está jugando el futuro electoral de Ciudad Gótica, y aparece una mujer afroamericana que está encabezando las encuestas y que podría ser esa esperanza de cambio en Ciudad Gótica para no seguir en el continuismo que ha venido presentando Ciudad Gótica y donde los resultados son para nada efectivos. Y allí también, aunque no se ve el personaje, siempre va a aparecer la figura de Maroni, uno de estos mafiosos que tuvo una operación que no es lo que pareciera y que prácticamente había silenciado a esos investigadores, a las autoridades, al fiscal, al jefe de distrito, para tratar de detener esta ola criminal. Y así avanza la historia. Así, a lo largo de 3 horas, esta película nos mostrará ese Batman investigando esta serie de crímenes, tratando de detener una amenaza que se cierne sobre Ciudad Gótica, que podría causar la destrucción total, tratando de reencontrarse a sí mismo, tratando de darle sentido a su vida, y acompañado en esta ocasión por Selina Kyle, que es una mujer también que tiene unas deudas con el pasado y que finalmente van a salir a la luz. El Acertijo pregunta por ti. El asesino dejó esto para Batman. ¿Por qué te escribe? Viniste
comunicarme contigo. Lo último de las... Y hay dos escenarios bien particulares con respecto a la escogencia de Robert Pattinson como Batman y que llaman la atención, y es que el primero de ellos fue cuando él estaba haciendo la audición, las pruebas para este papel, tuvo que hacerlo prácticamente a escondidas porque él estaba en los ensayos de Tenet, la película del año 2020, y en Los Ángeles en mayo de 2019 Pattinson dijo, bueno, si yo le digo al señor Nolan que voy a hacer una audición para Batman, él está muy relacionado con Batman porque al fin y al cabo hizo esa maravillosa trilogía y trabaja muy de cerca con Warner Bros. Entonces Robert Pattinson decidió decirle al señor Nolan, no, mire, lo que pasa, señor Nolan, es que yo tengo unos problemas familiares, entonces me gustaría ir a resolverlos, por favor, me puedo ausentar en estos momentos. Y Christopher Nolan le dijo, problemas familiares, ¿no será que usted no va a hacer una audición para The Batman? Ante lo cual, pues, el mismo Pattinson quedó sorprendido y quedó aún más sorprendido cuando ya fue él el escogido para el papel e iban a iniciar el rodaje de Tenet, y sin decir nada, sin mediar palabra, Christopher Nolan le dio un abrazo, lo felicitó y le dijo, espero y sé que va a ser un muy buen papel de Batman. Y nadie le había dicho a Nolan esto, o mejor dicho, Robert Pattinson no había pues comentado mucho al respecto, pero Christopher Nolan lo sorprendió. Y el director Matt Reeves escribió el guión pensando en Robert Pattinson sin siquiera él saber si este actor iba a querer estar en su película, pero Reeves dijo, no, para mí Batman tiene que ser Robert Pattinson. Lo vi en una película del año 2017 llamada Good Time, quedé cautivado por él, escribí el guión pensando en su figura porque siempre quise tener una visión de Bruce Wayne como si fuera una estrella de rock en decadencia, como si estuviera absorta del mundo, y lo único que podría llevar al traste o causar una verdadera tragedia es que Robert Pattinson me dijera que no, que él no quisiera interpretar el papel. Pero a su vez Reeves no sabía que el mismo Robert Pattinson estaba obsesionado con el papel de Batman, que siempre había sido uno de sus proyectos el poder estar en una película vistiendo la capa y el uniforme de Batman. Y por esa época, en 2018, Pattinson y el productor de Batman, Dylan Clark, tuvieron una primera reunión y finalmente, ya 8 meses después de terminado el guión, Reeves se reunió con Pattinson y le confesó que esta película no la hubiera podido hacer él si Pattinson no participaba en su largometraje. Si eres la justicia, por favor. Esta es la primera versión de Batman que aborda directamente el maquillaje de los ojos negros debajo de la capucha. En versiones anteriores de la película, el maquillaje simplemente desaparecía cuando Bruce se quitaba la máscara. Matt Reeves dijo, me encantó la idea de quitarle la máscara y debajo que esté el sudor y el goteo y toda la teatralidad que tiene ese personaje. Matt Reeves declaró que su versión de Riddler o el Acertijo se inspiró en parte en ese infame asesino en serie, el famoso Zodiac, el asesino del Zodíaco, que operaba en California a fines de la década de 1960 y que tuvo una maravillosa versión cinematográfica donde estaba el gran Mark Ruffalo. Bueno, empecemos por lo malo y lo poco malo que tiene esta película. Sí, sus 2 horas 55 minutos de duración, la verdad se sienten. En algunos momentos la película se torna un poco lenta y pesada, pero también hay que decir sobre esto que Matt Reeves se toma su tiempo para contar ciertos detalles que resultan siendo importantes en el engranaje de la historia. Como les decía anteriormente, a lo largo de las películas de Batman, incluso en las animadas, también las de live action, siempre se había visto hasta cierto punto esa diferencia, esa dualidad muy marcada entre Bruce Wayne y Batman. Bruce Wayne siempre se ha mostrado como un sujeto encantador, un millonario, un seductor, un hombre que sostiene romances. Lo hemos visto en varias películas, incluso en la trilogía de Nolan de Christian Bale, pese a también cargar unos problemas emocionales bastante fuertes. Pues este hombre, cuando se presentaba en sociedad, era un seductor y no tenía ningún problema en relacionarse con sus cercanos. Pero en esta película eso no sucede, eso no pasa, y ese puede ser un punto un poco discutible o motivo de crítica para la versión de Matt Reeves, porque literalmente el Bruce Wayne es el mismo Batman. Es un hombre absorto, es un hombre alejado de la sociedad, es un hombre que nunca sonríe, a lo sumo medio hace una risa tímida, una mueca en una de las escenas, pero de resto siempre lo vemos con su mirada triste, su mirada perdida en el horizonte, y ni siquiera en las escenas donde sostiene algún tipo de acercamiento con Gatúbela, ni siquiera cuando la besa, pues se quita esa máscara de hombre devastado, y esto puede
puede ir en contra de la producción. También esa canción que escuchamos persistentemente, Something in the Way, de Nirvana, al principio resulta siendo interesante, pero al repetirla y repetirla y repetirla, esto puede ir en contra de la película, pero ahí ya se trata más de un gusto, podría decirse, musical. Y otro de esos personajes que también puede convertirse en un talón de Aquiles es la misma Gatúbela, no por la actuación de Zoe Kravitz, ni mucho menos, porque ella me parece, en mi concepto, que lo hace bien, sino que sus motivaciones están pobremente construidas, porque como les decía, ella empieza a investigar el asesinato de Annika, una mujer, pero nunca se muestra una escena o un diálogo o algo contundente para demostrar cómo una mujer puede enfrentarse contra la propia mafia simplemente por vengar a su amiga, pero no se sabe qué relación a ciencia cierta tenía con su amiga, y esto no le da la fuerza que se requiere al personaje para que sus motivaciones sean creíbles en una película con un tono tan realista como es esta de Batman. Y ahora pasemos al lado amable de las cosas, como rezaba la traducción en español de The Silver Linings Playbook. Lo primero es la muy acertada, constante y bien elaborada referencia de esta de Batman modelo 2022 a los cómics y a las películas animadas que se habían hecho previamente. La persecución que tienen varios centenares de policías al interior de la estación de Ciudad Gótica recuerda mucho a esa secuencia de La Máscara del Fantasma de 1993, de la cual hablamos en nuestro especial. También ese personaje de Carmine Falcón hace una presencia importante y recuerda mucho a la película en la larga noche de Halloween. Entonces lo que encontramos es una serie de referencias a sobre todo los cómics, y esto no es fanservice ni mucho menos, sino que lo que hace Matt Reeves es tomar lo mejor de cada una de las historias y lograr un gran engranaje como lo consigue con esta película. Entonces ese resulta siendo un punto a favor, y lo que muchos esperaban y lo que muchos querían hace mucho tiempo en una nueva versión de Batman es que se retomara ese nombre que se le dio en algún momento y que sigue vigente, de que Batman es el mejor detective del mundo, el mejor detective de los cómics, y aquí sí que ejerce y ejecuta su tarea, porque prácticamente se convierte en un investigador, en un hombre que toma las pistas para tratar de resolver el crimen. Y aquí, esta sí definitivamente es una de mis partes favoritas de la producción, y ustedes se van a dar cuenta cuando vean la película, y es que muchos conocíamos a Batman, un hombre devastado, precisamente porque fue testigo de niño, de infante, cómo sus padres en frente de sus ojos fueron asesinados vilmente. Pero aquí hay un elemento adicional que muestra también por qué Batman es un hombre con serios problemas mentales y emocionales, y eso lo desarrolla la película de una forma muy bien lograda y que tiene que ver con la propia madre de Bruce Wayne, y también la ciudad gótica, que se convierte en otro personaje más de la historia. Y sí, nos recuerda al Seven de David Fincher, porque es una ciudad donde no para de llover, es una ciudad oscura. La película, a pesar de ser oscura, y aquí viene algo que me pareció algo llamativo, es que la he visto ya varias veces esta producción con el pase de prensa gracias a Warner Bros., pero también después la vi en diferentes teatros, y en unos se nota una película mucho más oscura en cuanto a su imagen, pero en otros teatros, a pesar de esa oscuridad, es una película que se degusta visualmente, porque a pesar de ser escenarios sombríos, no hacen que sea de ese tipo de películas donde no se puedan diferenciar los objetos, los personajes, los rostros y todo eso, pero sí noté una diferencia importante de un teatro a otro. Y aquí también otro de esos asuntos importantes y que hace esta película diferente a lo que se había visto anteriormente es que Batman, en los otros largometrajes, en los de Tim Burton, en los de Joel Schumacher, hasta en los mismos de Christopher Nolan, pues era un hombre con una gran cantidad de gadgets, de elementos para iniciar su lucha, pero aquí a lo sumo ese Batman resulta siendo más humano, más vulnerable. Incluso hay una escena impresionante donde este hombre se le nota el miedo. A Christian Bale lo veíamos lanzarse de un rascacielos y no tenía problema en planear
manejar. Aquí el personaje siente miedo de lanzarse al vacío y sus gadgets y sus instrumentos de lucha son un poco minimalistas. Incluso algunos dicen que tiene más poder que Cass, pero me parece que no, que eso le da fuerza al personaje de verlo apenas como un humano que tiene una serie de elementos, pero que no resultan siendo tan sofisticados como los mismos que tenía el personaje de Christian Bale, que tenía una división especial para poder construir una serie de elementos que ni siquiera tenían los mejores ejércitos del mundo. ¡No se mueva! ¡Fuera de aquí! Y siguiendo con las cosas positivas, sin lugar a dudas también el Batimóvil, la aparición del Batimóvil que aparece en las buenas escenas de acción, que no son muchas, pero donde aparece lo hace de manera especial y se convierte también en otro personaje de la historia. El Batimóvil es impresionante. Bueno, y también no se nos puede olvidar la gran consigna de Christopher Nolan, que una gran película de superhéroes tiene que tener un gran villano, y aquí Paul Dano lo lleva de maravilla. Es ese personaje siniestro que recuerda mucho al Joker, al Guasón de Heath Ledger, porque su bandera de lucha es la anarquía y también la destrucción total, el renacer de las cenizas, y este hombre pues asocia muy bien ese rol de villano con sus métodos, que lo hace más un asesino en serie que cualquiera, y sobre todo cómo vincula también el tema de las redes, el tema de cómo las personas susceptibles y que no tienen sentido de pertenencia dentro de la sociedad terminan dejándose influenciar por villanos que los llaman a cometer sus crímenes. En esta parte la película pues toma gran fuerza, y ese gran personaje pues encausa algo que sucede en la vida real. Y otra de las cosas que nos presenta este Batman modelo 2022 es que finalmente no es una película de origen. No tuvo que caer en la ya trillada y muy vista escena de la muerte de los padres de Bruce Wayne, simplemente la nombran en algún diálogo, pero insisto, se va más allá y nos muestra otros problemas, la génesis de otros problemas emocionales que nos presenta Batman. Y para los que le temen a las versiones dobladas o en el español latino, insisto, he tenido la oportunidad de verla ya un par de veces, la vi en su idioma original y por supuesto ahí la voz de los personajes resulta siendo importante y le da gran fuerza a los roles, pero no le huyan a la versión doblada, ni siquiera en los acertijos, que era el gran miedo que tenían algunas personas de cómo se iban a traducir los acertijos o cómo el tono que iban a tener los personajes, pero no, la versión doblada no le quita para nada la obra, por el contrario resulta siendo agradable, y para los que no les gustan las películas con subtítulos pues van a poder más apreciar el arte, la dirección artística, las locaciones que nos presenta esta producción. Y sí, es oscura, es dramática, es intensa, pero no deja de lado la comedia, y aunque son chispazos muy cortos, alejado completamente del modelo Marvel, los pocos momentos cómicos que tiene los logra, y especialmente a través de su personaje del Pingüino. Y la acción está presente, sí, no es una película del modelo reciente de los superhéroes donde las explosiones, las persecuciones, las grandes batallas y todo esto están a la orden del día. No, aquí las escenas de acción son más bien contadas, persecuciones en autos sí, y el tramo final con una ciudad gótica al borde del caos, pero eso no le quita tampoco su importancia. Así que es una película que maneja muy bien los ritmos, que sí tiene mayor trama dramática, pero que cuando entra en los momentos de acción resulta siendo trepidante e interesante. Y otra de las cosas también importantes que nos presenta esta película es ese modelo muy de los cómics y muy al estilo de Rorschach, de The Watchmen o Los Vigilantes, y es que durante varias partes del metraje, especialmente en la introducción y en el final, aparece esa voz en off que sí le aporta, no es una voz en off que simplemente acompaña las escenas que uno está viendo y que resultaría siendo innecesaria. Aquí no, aquí la voz en off cuenta muy al estilo de ese diario de Rorschach lo que es el desarrollo de la película como tal, y es importante esa voz en off. Y ese punto final, bueno, tiene varios escenarios donde son escenas muy discientes a pesar de que son cortas y podrían tildarse de minimalistas, pero aquí ese nombre o esa palabra de venganza, hay una escena maravillosa donde finalmente Batman encuentra eso que siempre había buscado y sucede casi que al final del metraje. Así que tenemos una superproducción con un presupuesto que resulta siendo holgado para lo que conocemos hoy en día de grandes megaproducciones. Tuvo un budget de $100 millones y hasta el momento pues sus cifras auguran una taquilla no tan impresionante, no tan importante como Spider-Man No Way Home, que ya va por los $1.700 millones, pero seguramente va a sobrepasar la cifra de los $1.000 millones, se convierte en uno de los grandes estrenos y se convierte
en lo más importante, en algo que no se había visto en Batman, en el Batman más humano, en el Batman más vulnerable, en el Batman más destrozado emocionalmente, en el Batman más joven que se había visto también, bueno, a excepción de las películas de tono cómico e incluso animadas, pero es una extraordinaria producción. Sí, tiene sus pecados, tiene sus defectos, los cuales ya nombré, pero son muchas más las cosas positivas, son muchas más las cosas que le aporta, y este puede ser un buen inicio. Ahí queda una escena al final donde aparece un sujeto, un personaje que da para interpretación libre de quién podría ser y que habla brevemente con The Riddler, con el Acertijo. Muy recomendada. Vale la pena, no se asusten por las 3 horas, no le huyan a la traducción en el español latino, no le huyan a que sea una película de reinicio, dejen atrás esas inocuas discusiones acerca de cuál es mejor, si la de Nolan o cómo lo hubiera hecho Ben Affleck de la mano de Zack Snyder y todo esto. No, esto es otro cuento, y eso es lo que la hace única e interesante. Así que The Batman modelo 2022, una de las grandes películas en la historia reciente de el detective más importante de los cómics, donde precisamente recoge esa esencia de investigador y que tiene visos de producciones tan importantes como la misma Seven de David Fincher. Y hasta aquí este gran especial en De Película de Caracol Radio, este Top 20, hablando de The Batman, el gran estreno 2022. Esperamos sus comentarios, sugerencias y opiniones. Cuéntenos a través de nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, qué les pareció esta gran producción. Puede ser rigurosa, divina o ciega, pero si te privan de ella, es posible que enfrentes violencia. La justicia. La respuesta es la justicia.